Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Viajando Ando. Hoy vamos a estar conversando sobre esta arcana hermosa, la arcana 2, la sacerdotisa. Así que acá algunas palabras claves sobre la sacerdotisa. Eh, Hay algo que es interesante, decimos que después de ese uno, el mago que dio inicio como un viaje, ¿no? Ese viaje que empezó, la sacerdotisa ahora hace un parate y está acumulando, ¿no? Acumula para después, bueno, ¿no? Mientras está gestando, ¿no? Para que después sea un nacimiento de algo, ¿no? Pero ella acumula. Y pensaba en esto del Claro. viaje, que ya lo Ujú. habíamos creo que charlado, con esto de qué voy a llevar, qué tengo y qué voy a llevar conmigo, ¿no? ¿Qué es importante que yo lleve? ¿Cuánto hay? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? Bueno, no, esto me aparecía. Claro, eso, porque el mago nos hizo conectar con todos nuestros recursos, con la posibilidad de iniciar, con ese fuego ariano, pero la papisa te dice, bueno, pero todo eso que descubriste y bueno, y haciendo camino en este viaje, ¿qué de todo eso realmente te apasiona? Porque podemos querer hacer un montón de cosas, de iniciar. Pero ¿cuáles de ellas se conectan realmente con nuestro propósito? Con lo que realmente a veces no sabemos cuál es nuestro propósito, pero yo creo que la pregunta clave para darse cuenta es, ¿en qué actividades yo pasaría horas por horas sin pensar en nada más y sería feliz? ¿No? Si todas nuestras necesidades estuvieran cubiertas, no tenemos como otra preocupación extra, yo en esto pasaría horas y se me irían las horas sin darme cuenta. Yo creo que ahí es fácil darse cuenta cuál es tu propósito, ¿no? No como esta cosa, el propósito de vida, como siempre decimos, va cambiando, sin duda, en ese viaje que inicia el mago, con sus recursos, va a ir andando, se va a dar cuenta qué es lo que le apasiona, en qué puede realmente poner el foco. En esto de que, como decías, es un tiempo de acumulación no para acumular todo sin sentido. Una acumulación a conciencia que le permita en un momento decir ¡pac! ¿No? Es como que se rompió el huevo y ¿qué va a pasar luego? ¿A qué me voy a ir a desarrollar desde esa creatividad que nos invita luego la emperatriz? Pero primero hubo un tiempo de acumulación donde yo fui a mi voz interior, donde me sentí en mi propio refugio, donde me conecté realmente con mi sabiduría. Y en estos tiempos a veces qué complejo confiar en esa sabiduría interior ante tanta información que tenemos, que hasta como estábamos recién hablando, podemos hablar con el chat GPT, ¿no? Y poderle escuchar la voz de él y decir, bueno, pero ¿en qué voz creo? Si habrá que tener una conexión tan interna y tan profunda que uno le pueda preguntar al chat realmente lo que necesita escuchar, realmente lo que necesita en ese momento para el camino para nutrirse, porque si no nos volvemos como a distraer, ¿no? Ujú. Entonces, eh, es muy fascinante esta sacerdotisa que en estos tiempos de locura nos invita a sentarnos, a mirar hacia adentro, a escucharnos y, y en esta quietud, en este refugio, eh, ir realmente a esto, ¿no? Eh, que a quiénes somos detrás de todos esos velos. Ujú. Sí. Eh, es, es este momento que en general, como decís, eh, la cultura, el sistema, te empuja para que evites, ¿no? Te empuja para que busques afuera y la sacerdotisa es todo lo contrario, ¿no? Ella te invita a que, bueno, esto, ¿no? Al recogimiento, a que si te das tiempo, eh, esto de hacer silencio para escucharse, ¿no? Eh, y que hay todo, una historia, recursos, herramientas que traemos, pero que
como Mm. no tenemos espacios de pausas, de introspección, o quizás también no le damos valor a eso que tenemos, porque siempre alguien sabe más, porque entonces la publicidad dijo eso, o el videíto de no sé qué me planteó aquello. em, y la sacerdotisa te dice, volvé a tu sabiduría. Es muy vasta, esto no de lo Sí, cíclico, ¿no? El cuerpo, los propios ciclos, reconocerse. Hay como un montón de información que si no hay... no hay un parate, no hay un reencuentro, no hay un quizás apagar redes, eh, no pasa. Ese umbral no se cruza, no hay. sí. Y bueno, y el tesoro que hay después del otro lado. Vos sabés que me quedó algo que escuché, esto de que eh, la sacerdotisa es un reflejo, ¿no? Del sol, ¿no? Porque es la luna, ¿no? Refleja la luz. Eh, y esto que es un espejo de nuestro mundo interior. El tema es que hay que querer mirarse ahí, ¿no? Mm, Sin velos. Hay que querer mirarse, correr los velos y que esto aparezca. sí. ¿Sabés con qué me hiciste conectar? Con esto de creerse inteligentes, no sé cómo ponerlo en palabras, ¿no? De inteligencias en el sentido de sentirnos capaces, a pesar de, por ejemplo, en mi historia, si yo veo mi historia, siempre que te lo he comentado, yo no me creía capaz de aprender. En la escuela, bueno, después terminé siendo maestra, yo creo para reparar eso, ¿no? Este, entonces, eh, anteriormente se creía que la gente que era sabia, que era erudita, que era inteligente, que merecía ser escuchada, era la gente con estas ciencias duras, ¿no? Estas ciencias desde la matemática, desde lo comprobable, pero resulta que luego Garner, por suerte, descubrió las inteligencias múltiples y descubrió que había como 9, ¿no? Que entre ellas estaba la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Esa inteligencia que nos permite conocernos a nosotros mismos y también poder ser empáticos, sabernos vincular con los otros. Esas inteligencias también estaban. Y a mí me dio una alegría cuando yo descubrí eso, que me empecé a creer sabia, no desde la arrogancia, ¿no? Decir, pero eso que a mí tanto me interesaba y que yo no me sentía valorada porque, claro, no tenía un espacio donde desarrollarlo, no tenía un espacio donde leer sobre eso. Por suerte me iban apareciendo cosas que yo, como pistas de que eso existía, hasta que una profesora llevó un libro sobre esas inteligencias y para mí fue el mejor día de mi vida, porque yo dije, también soy inteligente, tengo una sabiduría a la cual acudir. Entonces, esa sacerdotisa nos conecta con esas historias que están dentro nuestra, de esos aprendizajes de vida que muchas veces eh, tal vez no sentimos que éramos capaces, o incluso personas que creían saberlo todo, que eran las inteligentes, porque no, al contrario de lo que me pasaba a mí, las que sabían todo, pero resulta que después esas inteligencias que ellas dominaban no les alcanzaban hoy en día para ser felices. Entonces, qué importante esto de que cada cual en su campo pueda aportar desde donde pueda, para que en comunidad cada cual pueda, con su librito, desde su propia experiencia, transmitirle con fe, con confianza al otro, esa palabra que te ayuda a volverte a encontrar. Pero cada cual desde su mundo interno, desde lo que tiene para aportar, de su propia sabiduría. Entonces dejamos de ponernos en lugares de pedestales, yo sé, o no sirvo, o aquel sí, no, no, todos podemos, todos. Ujú. Entonces, este,
Eso es lo que más a mí en lo personal me atraviesa esta sacerdotisa. Ujú. A mí me pasa con respecto a eh, el conocerse, ¿no? La sacerdotisa trae también, yo conozco a través de mi cuerpo, ¿no? Me conozco. Eh, y pensaba en esto de hacer silencio para escucharse. ¿Cuántas cosas podríamos hacer distinto, cambiar, si pudiésemos escuchar la sabiduría de nuestro cuerpo, por ejemplo? ¿Cuántas veces no nos enfermaríamos o dejaríamos de estar en lugares que no queremos estar o lo que sea, ¿no? Eh, Porque cuando podés reconocer la sabiduría de tu cuerpo y escuchar lo que tiene para decirte, probablemente tu vida, ¿no? Te estaría ofreciendo otras cosas diferentes Mm, y más auténticas, ¿no? Digo, a la hora de, por ejemplo, decidir. Em, Algo que trae la sacerdotisa que tiene que ver con la soledad, y cómo vivimos la soledad, ¿no? Si la vivimos como posibilidad o la vivimos como un castigo, ¿no? La sacerdotisa mm, nos dice que en la soledad hay un mundo vasto y que si estás ocupándote de un otro, de una otra, o del ruido, ¿no? Que la vida plantea, todo esto no aparece, no hay lugar, que tal solo cual. cuando estás con vos, ¿no? Eh, También desde qué lugar estar, ¿no? Porque a veces estamos con nosotras siendo una jueza muy dura. Pero ella te dice, quizás, ¿no? ¿Cómo podés estar con vos en soledad, en quietud, bajando los volúmenes y reconociéndote, ¿no? Desde tu sabiduría, desde tu potencial, desde tu fuente, desde Sí, todo, todo lo enorme que trae lo que está por ahí abajo, ¿no? Eh, Fuera de la acción, ¿no? La sacerdotisa dice, fuera de la acción no hay movimiento, no hay otros, ¿no? Estás acá con vos. Eh, entonces quizás también esto de cómo te estás viviendo, ¿no? ¿Cómo te estás viviendo sí, vos, a vos misma, como un refugio, como un castigo, como la posibilidad de un retiro, como algo realmente duro, difícil de transitar, ¿no? ¿Cómo es tu soledad hoy, ¿no? Elegís darte esos espacios y cuando esos espacios están, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo vivís? sí. ¿Sabés con qué me conectaste ahora? Eh, con esto del árbol, como siempre a veces ponemos un poquito del árbol en los arcanos. Pensaba en esto de cuánto te conectás, cuánto te mirás. Y yo pensaba, esta sacerdotisa que tiene que ver con la luna, como decías, con lo femenino, con el sagrado femenino, con nuestras abuelas, nuestras madres, ¿cuánto se conectaban ellas? Entonces, ¿qué culpa podemos llegar a tener hoy cuando queremos ocuparnos de nosotras mismas, mirarnos a nosotras mismas y no estar al servicio permanente como pasaba antes? Ujú, Mi abuela no sé cuántas veces se sentó a escucharse a ella misma, yo creo que nunca. ujú, Mi madre tal vez lo intentó un poco más que la mamá de ella, ujú. pero, pero no, te conecta por un lado con eso que decís, y hoy nos permitimos esto, esta reflexión, esta cuestión de permitirnos gestar, de permitirnos ser refugio nosotras, todo esto nos aleja en el sentido de no, en este estado de papisa, no vamos a estar a ver qué necesita el otro, que no significa no estar pendiente del entorno, ¿no? Son cosas distintas, pero te invita hacia vos misma. Entonces, También esas eh, mujeres, fíjate cómo todo tiene sus pros y sus contras. Esas sí, mujeres creían en la sabiduría que traían. también, Cuando alguien tenía fiebre, sabían qué hacer. Digo, más allá de si esto tenía o no resultados, ¿no?
Ellas sí habían escuchado a su linaje y traían eso sin dudar, ¿no? Cómo se curaba el ojeo, qué se hacía con un bebé, con qué sé yo, no sé, digo, ¿no? Y ellas no dudaban. En cambio, quizás nosotras sí dudamos más y siempre seguimos buscando, ¿no? Y dudamos en nuestra propia sabiduría. Pienso, quienes maternamos, ¿cuánto creíamos cuando parimos que sabíamos que sabíamos cómo iba a ser ese trabajo? Y supongo que en otro momento, digo mal o bien, desde lo cultural, yo qué sé, no, eh, quizás había otro sostén, ¿no? Había una red de mujeres que tal vez acompañaban bien mejor, bueno, y una sabiduría que una estaba disponible para escuchar, ¿no? Mm. En cambio, nosotras, bueno, le das la teta, no le das, lo pones de costado, no, no, no para arriba, no para abajo, no, qué sé yo, no, no sé, bueno, lo que sea. Eh, y entonces al final esa duda, ¿no? Toda esa información que hay afuera y que no es la interna, que no es la interna. A veces eso genera más confusión o hace que una tome decisiones que no tienen que ver con lo que una es, ¿no? Bueno, Eh, esto que traes vos, esto que traes, viene a ser como el lado B de la carta, como siempre decimos, ¿no? Porque el lado estancado, el lado B, el lado que no es fluido, por así decirlo, de la sacerdotisa, es cuando nos quedamos en la duda, cuando no estamos en conexión con nosotras mismas, cuando nos dejamos avasallar por el entorno, cuando en lugar de accionar y confiar en lo que intuimos, no lo hacemos. Porque también puede pasar que en una tirada, en tu carta del día, aparezca la papisa y no sea justamente que estás conectada con tu interior y escuchándote. Al contrario, te está diciendo, ¿y si te escuchas? ¿Y si te quedas en quietud? Porque estás escuchando mucho afuera. Estás, no estás en conexión con vos misma, ¿no? Entonces puede aparecer para decirte, bueno, estás en un periodo así, o puede aparecer para decirte, ¿y si te pones en modo sacerdotisa porque no estás ahí y lo estás necesitando? No siempre necesitamos estar en modo sacerdotisa. Por supuesto, cada cual en su viaje claro. sabrá en qué momentos, qué circunstancias es Ujú. necesario. Hay momentos que no está bueno, por más que sea divina la sacerdotisa, la conexión interior, hay momentos que no son para eso, son para accionar, son para Sí, claro. transformar, son para pensar. Pero si aparece es porque realmente tiene que estar en tu camino y tenés que hacerlo. Es la invitación, ¿no? No una obligación, pero te invita a que sí. Pensaba igual esto de eh, que quizás yo escucho que me trae esto de ¿estás en vos? ¿No? ¿Estás en vos misma? ¿Dónde estás? ¿No? Quizás si sales me preguntas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí en tu templo, en tu refugio, siendo, ¿no? ¿Conectada o dónde? ¿O estás hacia afuera? ¿Cómo decías? ¿Desconectada? No, y quizás esto, ¿no? La sacerdotisa te dice, bueno, ¿qué onda si volvés a casa, ¿no? Que seguramente ahí hay un montón de cosas eh, para reconstruir, ¿no? Esto de la conservación, ¿no? Mm. El refugio, el conservar, el acumular, ¿no? A veces lo necesitamos, aunque vivamos en esta, sobre todo, en Sí. esta sociedad de inmediatez, rapidez, acción y ruido. Así que bueno, gracias a todos y a todas. Gracias, Ana. Me encanta Gracias. la papisa. Así que menos mente y más intuición, a ver qué pasa. Más estar en casa. Bueno, gracias. Gracias entonces. Nos encontramos la próxima con la emperatriz para florecer. Ahí va, para florecer y para romper este huevito y ver qué nace, ¿no? De nuevo. Ajá. Bueno, gracias a todos. Entonces, nos vemos la próxima. Chao, chao.